Ok amigos, esta historia es 100% real. Y más de 4 personas que vivieron en el mismo pueblo y conocieron a esta persona dan veracidad a eso. ¡Ay, mi perrito! Comencemos. Les estoy hablando de 50 años atrás, cuando todavía existían los hacendados y no existía ninguna ley más que un representante del pueblo. Y obviamente el padre. Del hombre que les voy a hablar hoy día, era un hombre que tenía bajos recursos y era trabajador. Y conoció a una muchacha con la que se casaron. Pero ella se enamoró de un hacendado y se fue con él y lo abandonó. Él se dio a la bebida y siempre lo veían botado, por ejemplo, en esos árboles súper grandes, porque él amanecía donde le cogía la borrachera. Y las personas le decían que era un despojo humano. Y ya muchas ocasiones la gente escuchaba cómo el diablo lo seguía, en forma de puerco. Ahora quiero que imaginen esto, porque muchas personas escuchaban que por la calle de Predería iba sonando un puerco. Oh, oh, oh. Mientras él iba bajando como 1 metro veían que era un puerco que caminaba en 2 patas y era esta parte de aquí frondosa y caminaba así. Horrible amigos, pero de la noche a la mañana el hombre se volvió millonario. Había heredado una finca tan grande, pero tan grande, que necesitaba a 50 empleados que trabajen sus tierras. Necesitaba empleadas para la cocina y se volvió el hombre más millonario de ese pueblo y la gente no entendía cómo. Y aquí va la historia. Antes las personas le tenían miedo al diablo, y no solo a él, sino al pasaje de las 3 muertes, que para las personas que no sepan, ellos venían en bestias, se les decía los caballos gigantes, y se podía escuchar que por los pueblos pasaban a medianoche y a las 3 de la mañana, iban galopando. Y ya muchas personas decían que se lo habían encontrado a él y que se lo habían ido jalando, porque a veces amanecía botado por los cerros. Y de la noche a la mañana se hizo millonario, muchas personas empezaron a especular, pero los empleados cuando él murió empezaron a contar su historia. Él tenía 3 empleados de confianza, una cocinera y 2 que trabajaban en las tierras y en el trabajo pesado. Así que a los 2 les dijo que cavaran un hueco de 3 metros de altura y que alrededor plantaran árboles para que nadie vea desde afuera qué hay adentro. Y una vez al mes le pedía a la cocinera que preparara el banquete más delicioso, pelara 3 gallinas, mataran una vaca, un becerro, la mejor fruta y la mejor cosecha, que la tuvieran para él. Y que si no la tenían en su hacienda, que fueran a verle a otro lado, pero que la trajeran. Luego él se bañaba en leche, y aquí viene la peor parte, porque él ya les pedía que se fueran, que nadie estuviera en la hacienda ese día. Ellos tenían el día libre para salir, para ir con sus familias, pero la curiosidad de una empleada pudo más. Y ella ese día se quedó, escondida detrás de los saquillos porque tenían tanta producción que de verdad tenían bodegas llenas de granos secos. Ella se escondió y vio cómo el señor se bañó y salió. Ok amigas, el story time que les voy a contar no es mío, es de una de mis seguidoras, pero cuando lo escuché dije, no puede ser cierto. Entonces ya saben, si tienen depresión o ansiedad, sálganse del video porque lo que les voy a contar los va a inestabilizar totalmente. Así que comencemos. De la niña que les voy a hablar le vamos a poner de nombre Lucía. Lucía, cuando tenía 22 años de edad, empezó a trabajar para una compañía de niñeras, donde a ella solo les pasaban la ubicación, el nombre de la persona y las horas que debían cuidarla. A la niña, niño o niños. Y así fue. Quiero dejar claro algo aquí. Como ellos pertenecían a una empresa, la empresa constaba de tu ficha médica, tus datos personales, tu disposición de tiempo, y todo eso le pasaban, digamos, a la mamá o al papá que quisiera contratarte. La agencia la llama un viernes en la noche, tipo 10 de la noche porque era urgente, que por favor se acerque a tal dirección y que los cuide hasta la mañana siguiente a las 12 del día. O sea que iba a ser un trabajo completo de toda la noche, ya el otro día darles el desayuno, irlos a dejar a la escuelita y traerlos. Ella necesitaba mucho el dinero y cuando surgían trabajos así como tan espontáneos les pagaban un poquito más, porque no les avisaron con tiempo. Entonces, ella lo que se va a despedirse de sus padres, su mamá tiene como un mal presentimiento y le dice, hija, por favor no vayas. Siento algo como en mi corazoncito que algo feo te va a pasar. Ya no te preocupes, mamá, aquí te dejo los números, las calles y todo de las personas a donde voy. Y bueno, la mamá se quedó más tranquila, cogió un taxi y se dirigió a la dirección. Pasan como 20 minutos y nadie le abre la puerta. Ella empieza a llamar a la agencia y les dice que la dejaron afuera, entonces que se va a regresar, pero que al menos le den para los taxis. Ya está acabando de hablar con eso y suena como la puerta rechina y una mujer de adentro que no se le veía nada la cara porque tenía como tapado, como con un poncho o un pañuelo, que solo se podía ver como la silueta pero no los rasgos faciales de esa persona, que le decía pase. Cuando ella entra se da cuenta que todo adentro huele como húmedo y ve que algunas paredes tienen moho. En ese momento
Ella no se sienta en la sala porque tiene un mal presentimiento. Le dice a la señora que mejor se va a ir y que llamen a otra persona. Y la señora le dice, tú ya nunca más te vas a ir. Y es como que le sopla algo a la vista. Ella empieza como a quedarse ciega, trata de cogerse de algo, pero se da cuenta que dos hombres la cargan con fuerza y la llevan como a un subterráneo. Un cuarto que no tenía iluminación, que casi ni tenía aire, y la dejan encerrando ahí. Ella trata de salir, trata de buscar, empieza a gritar, pero nadie la escucha. Ella se da cuenta que sus pertenencias le habían quitado. Pasa un día y ella escucha que abren la puerta y baja la misma señora y se sienta a platicar con ella. Y le dice que las cosas van a ser de la siguiente manera. Ella va a tener derecho a comida, a ir al baño, siempre y cuando llame a la agencia y le diga que renuncia. Y a sus padres que ella eligió irse. O si no, si están solos en casa, no vean este video. Hace aproximadamente un año atrás, uno de mis seguidores me envió una historia que me dio escalofríos todo el cuerpo, solamente al leerla mientras él me la narraba. Y ahora se las voy a compartir a ustedes. Cuando él tenía 12 años de edad y su hermana 15, sus padres fallecieron y fueron a parar en las manos de sus abuelos. Ellos, conforme pasaba el tiempo, se daban cuenta que las personas no se les acercaban a ellos. Y no tanto como por recelo o por odio, sino por miedo. Porque muchas personas de ese pueblo sabían que el dinero que tenían ellos, o sea, los abuelos de mi seguidor, eran de parte del diablo. Aquí vamos a entrar en contexto. Si alguna vez ustedes han escuchado que tú le pides un favor a un demonio, él te lo cobra. Y aquí les voy a contar la historia de ellos. Mi seguidor siempre tuvo curiosidad de cómo eran sus abuelos porque sus padres, desde que eran muy pequeños, nunca los llevaron a visitar. Pero visto que sucedió el accidente, fueron a vivir con ellos. Lo que mi seguidor hasta ese momento no sabía es que su abuela, desde que era muy joven, jugaba a la Ouija. Su Ouija era antigua. Él recuerda perfectamente que era una tabla hecha de madera con grabados de las letras y los números. Y hasta tenía el péndulo por donde mirar. Para ese entonces las personas no sabían mucho de qué trataba la Ouija o en qué consistía ese juego, pero su abuela sí que lo sabía. Un día mi seguidor escucha en la madrugada como... Mi seguidor un día se levanta en la madrugada porque empieza a escuchar como unos ruidos extraños de animales. Su curiosidad puede más y baja. Le encuentra a su abuela jugando la Ouija y al lado de ella estaba sentado un animal. Ellos empiezan a reírse. El animal le pregunta, pero ella es virgen, con una voz gruesa, ronca. Ella le dice, sí lo es. El niño se queda atónito porque ve al animal hablar. Corre y se esconde, tapándose con las cobijas. Mi seguidor le cuenta a su hermana lo que vio y le dice que algo muy raro está pasando y que es mejor que se vayan. Ella cree que lo está inventando todo, así que va y le cuenta a su abuela. La abuela lo regresa a ver a su nieto y le dice, solo es un truco de magia, no te preocupes, te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que lo invita al lugar donde ella sabe jugar la Ouija y le dice, esto se juega así. Agarra su manito, la pone sobre el tablero y le dice, vas a empezar a preguntarle cosas y él te va a responder. En ese momento él sintió miedo y no podía levantar su mano por más que quisiera de ahí. Y empieza a moverse una y otra vez. Y la palabra que forma les va a dejar el cuerpo helado. ¿Cuál es la historia más terrorífica o curiosa que alguna vez te ha pasado? Ok amigos, esta historia no es mía, así que pedí permiso para contárselos y me lo dieron siempre y cuando nunca revelé sus nombres. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ponerle a esta persona Cristina y ella no es de mi país. Cuando Cristina tenía 13 años de edad, sus papás tuvieron otro hijito, pero él nació con un síndrome. Obviamente los papás sabían que él ya venía así, pero aún así lo amaban mucho y decidieron tenerlo. Después de 5 años, cuando Cristina cumplió 18 años de edad, en una salida que van a hacer las compras, se roban al niño, justo en el parqueadero del local. Golpean a la señora muy fuerte en la cabeza que se la rompen y se llevan al carro con el niño. Cuando la gente se percata de lo que pasa, tratan de ayudarle, pero era demasiado tarde porque encontraron el carro abandonado a unas 5 cuadras de ahí y no había rastros del niño por ningún lado. No obstante, la señora tuvo que ir al hospital y por ese golpe tan fuerte tenía que estar internada cierto tiempo y nadie sabía lo que en verdad pasó. Y no sabían cómo era el hombre que lo secuestró al niño, porque para rematar las cámaras de ese lugar ni siquiera estaban funcionando. Extraño, ¿verdad? Ellos denuncian y se abre una investigación. Pasan los días, pasan los meses y la policía deja de buscar y archiva totalmente el caso. Para esto la señora se vuelve completamente loca, porque siente que es la culpa de ella lo que acaba de pasarle a su familia. Y su matrimonio se acabó, sin contar que el señor se hizo de un amante.
Pasaron así 2 años. Cuando Cristina cumplió 20 años de edad, empieza a tener una relación con un tipo que la molestó desde que ella tenía 15 años de edad. Empiezan a salir y ella empieza a ver comportamientos turbios en esta persona. Siempre la llevaba a escuelas, lugares de comida pero con patios para niños, y se da cuenta que esta persona siempre pasaba observando. La primera vez que la lleva a su departamento, se da cuenta que había prendas de niños, pero él no tenía ningún hijo, así que terminó completamente con él. Misteriosamente, un día antes de terminar ellos, ella le tomó una foto, porque a él no le gustaba que se tomen fotografías, pero como ella lo quería, lo puso de fondo de pantalla. 2 días después de haber terminado, ella va a visitar a su madre, porque ojo, ella ya estaba internada, porque en serio perdió los estribos después de lo que sucedió con su hijo. Y es aquí donde las cosas se van poniendo más turbias todavía. Cuando Cristina trata de desbloquear su celular en frente de su mamá, la señora empieza a convulsionar y a tener un shock, a ser muy agresiva. Y ella no sabe qué es lo que vio o qué pasó. Le ponen tranquilizantes y le piden a Cristina que se vaya. Lastimosamente la llaman en la noche porque su mamá se había ahorcado, pero había dejado escrito una carta para ella, donde en una hoja blanca por completo habían más de 500 veces escritos: es él se lo llevó, es él. Y ella al principio no lo entendió, pero después, en su cabeza, ella empieza a conectar las cosas. Amigos, les voy a contar la story time de uno de mis seguidores, que hasta la fecha él no sabe lo que sucedió. Así que comencemos. Si tienen depresión o ansiedad, amigos, sálganse del video, porque se vienen cosas muy turbias. Le vamos a llamar Paco. Paco vivía con su madre, pero ella sufría constante depresión y ansiedad hasta que un día decidió quitarse la vida. Paco quedó devastado porque todavía tenía 19 años de edad, así que decidió comprar un perrito. Muchas personas le habían dicho que traiga un padre a la casa para que su madre pueda descansar en paz, porque a veces él por las noches escuchaba como en la cocina caminaban las personas. Y los últimos meses de su madre, ella tenía tanta ansiedad que ya no podía dormir en las noches y pasando vueltas y vueltas en la cocina, hablando y murmurando. Las cosas luego empezaron a ser peores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando él se bañaba y ya se ponía el shampoo y se estaba fregando la cabeza, obviamente estaba con los ojos cerrados y cuando los abría veía esto, como si un bulto estuviera respirando justo por aquí, y luego el bulto desaparecía. La verdad es que al principio él tenía mucho miedo, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Pero su perrito sufría de constantes ataques epilépticos. O sea, el perrito se movía tan duro, que él tenía que alzarlo de las piernitas para que no se arrancara un pedazo de lengua. Luego, cuando estaba acostado, él veía esto. Estaba tranquilamente acostado y alzaba y se encontraba con algo así, como si alguien estuviera detrás. Y la última cosa que hizo que se fuera fue que cada vez a las 3 de la mañana con 33 escuchaba esto. Y después de 2 minutos, y él muchas veces decía: mamá, ¿eres tú? Y esa cosa paraba, pero otra vez se repetía, como si algo quisiera entrar. Y su perrito siempre ladraba, así que decidió vender la casa e ir a vivir con su tía a otra ciudad. Cuando él llegó, las cosas eran relativamente normal, comparado con la vida que atrás dejó, pero una noche él se sentía observado, y cuando abre los ojos se da cuenta que su perrito lo veía así. Imagínense algo así, y lo observaba y lo observaba. Él no podía moverse ni gritar, y su perro se iba acercando, más y más, hasta que su tía abre la puerta. Y su tía entra con el perrito. Él se queda helado porque hace unos momentos vio que él observaba, pero si no era su perro, ¿qué era? Le cuenta a su tía lo que está pasando, y su tía le dice que hace unos meses atrás ella también sentía que algo la perseguía. Al momento de irse a dormir se da cuenta que en la cabecera, o sea, donde tiene la almohada su tía, aquí adentro en la fundita, habían moscas, muchas, y se comían entre ellas. Entre los dos agarran la almohada y van al patio para quemarla. En eso, tengo una story time de una de mis seguidoras que me causó como algo turbio en mi corazoncito, así que comencemos. De la persona que les voy a hablar se llama Lupita. Cuando Lupita tenía 7 años de edad, le regalaron una muñeca de trapo, una de sus tías. Quiero que sepan que en ese lapso de tiempo, ella no era bautizada. Y para las personas que no son creyentes o de la religión católica les voy a explicar. Hay muchas personas que dicen que los espíritus o los demonios o cualquier como cosa maligna siempre se pega más a los niños cuando no son bautizados, porque por alguna razón es como que
su alma no está entregada a Diosito. Basándonos en esto, ella dice que a partir de que le regalaron la muñeca, como 2 meses después, empieza a sentir cosas extrañas. Y no solo ella, amigos, su familia también. Esta muñeca, a pesar de que era de trapo, se paraba sola. O sea, había días donde se le encontraba a la muñeca en posiciones feas. Por ejemplo, a veces colgada de mano contra una pared y no tenía ningún apoyo como para que se mantenga. En otras ocasiones la encontraban como en 4. Entonces los padres empezaron a creer que ella tenía como algún problema y decidieron llevarla a la psicóloga. Porque a veces los comportamientos de los niños hacia los muñecos se puede saber qué le está pasando a ella. Y los papás tenían miedo de que la niña fuera abusada o algo así. Pero cuando la llevan con la psicóloga, ella dice que está todo bien. Además que la llevaron obviamente donde un doctor para que la revise. Y ella seguía siendo, ya saben, virgen. Entonces por ahí no iba. Las cosas empezaron a empeorar porque la familia tenía un perrito, que era todavía un cachorro. Y una vez la niña había dicho que la muñeca le quería hacer daño al perro porque no lo quería. La cuestión es que ellos se van un domingo de viaje y cuando vuelven en la madrugada del lunes, cuando entran al departamento se dan cuenta que todo estaba con sangre, como si hubiera habido una masacre. Obviamente agarran a la niña para que no vea eso y escuchan como que alguien se estaba quejando, como a la parte sur del departamento. Ellos van corriendo a ver y se dan cuenta que era el cachorro que había sido apuñalado como 3 veces, amigos, pero con una fuerza que la patita de al frente estaba colgando así como solo de un tendón. Y regresan a ver a la muñeca y se dan cuenta que estaba toda manchada de sangre. Y nadie había entrado a su departamento porque no estaba forzada ni la puerta. Cuando ellos ven eso, literalmente el papá, todo enojado, mete a la muñeca en un tipo baúl de madera. Y en eso... Así que aquí vamos con la segunda parte. Nos quedamos donde el papá, con mucho coraje y obviamente miedo e impresión, la guardó en un baúl de madera. Y ustedes dirán, bueno, hasta ahí terminaron las cosas, pero no, fueron subiendo de nivel. Hagan de cuenta que ellos empezaron a dormir con la niña, porque la escuchaban hablar por las noches y a veces levantarse mientras ella se daba golpes contra la cabecita de la cama. Una vez el padre estaba en la casa y empieza a escuchar esto. Y luego escucha a su hija decir, papi, ayúdame, sácame de aquí, papi. Él súper preocupado porque el baúl sí era más o menos como de 1 metro de altura porque había muchas cosas como herramientas guardadas ahí. Creyó que su hija se metió para conseguir la muñeca y no pudo salir. Él abre el baúl que lo tenía con candado y se da cuenta que solo estaba la muñeca ahí. Él con coraje le agarra la muñeca y la saca. Y se va muy enojado como un parque. Y la deja ahí. Él pensó que con eso se libró. Pero ella cuenta que cuando los padres iban a dormir, ven a la muñeca colgada de la ducha con un cordón de un zapato de la niña, como si estuviera colgando de su cuello. Se dan cuenta que ahora no pueden cerrarla a la muñeca, porque cada vez que la metían al baúl, la muñeca hacía tanto ruido hasta que la saquen. Literalmente desde adentro se podía escuchar esto. Cómo se abrían y se cerraban estas cositas del baúl. Se dan cuenta que la mañana siguiente la madre amanece mordida el cachete y toda la cara, pero casi arrancado un trozo. Y la señora dice que no sentía su rostro. Las cosas empiezan a subir de nivel. Así que él va a buscar a una señora que era tipo medium, que ya se le escuchaba como en el barrio, que era curandera. Cuando la señora entró, les dijo que ellos estaban podridos, que una entidad se había apoderado de ellos y que el mal era mandado para la niña, pero recayó en su padre. Y ahora les voy a contar qué mal era. ¿Recuerdan que les dije que esa muñeca le regaló una tía? Ella siempre les tuvo envidia, que a esa muñeca la hizo intermediaria para llegar a ellos haciéndoles el mal. Porque, amigos, el señor empezó a hacer popó llenito de gusanos negros y le hervían, ya saben, ¿dónde? Ahí donde no da el sol. Y él podía sentir cómo le caminaban. Le dijeron que la única forma de hacer era revertirlo, ¿saben? Pero tenían que pagar, porque eso ya necesitaba ser un brujo. Ha pasado ya mucho tiempo de lo que sucedió, y a pesar de que ellos hicieron lo posible por librarse de esa muñeca, hasta ahora sigue en la familia. Y dice que la tienen ahora como con respeto, en un lugar. Y le dicen, tú eres parte de la familia, pero tienes que quedarte aquí. Y le dibujan un círculo de sal con preparación de agua bendita. Pero cada vez que llega una visita, la muñeca lo sigue con la mirada.
extraño fenómeno de animales actuando como humanos, parte 24. Yo les voy a contar, pero espero de corazón que las personas que tengan ansiedad o depresión no vean esto. Y para los que no entienden por qué siempre digo eso, es porque las personas que están mal emocionalmente y tú les cuentas cosas feas, se les quedan imaginando en la cabeza. Y a veces eso puede desencadenar muchas cosas. Pero bueno, esta es una de las historias más feas que me han contado. Resulta que hace años, la abuelita de uno de mis seguidores le habían regalado una cabra. Y ella, como estaba económicamente mal, la aceptó. Ese animal, conforme pasaba el tiempo, se había hecho como muy querido por la señora, pero empezaba a veces a actuar de manera extraña, porque antes no habían como las paredes como las conocemos ahora, o las puertas, sino antes las personas para entrar al baño tenían que caminar como de su casa unos 10 minutos para allá afuera, porque el baño lo tenían fuera de la casa, y del baño tenían a los animales y todo para atrás. La señora ya se había quedado viuda hace algunos años, porque su esposo falleció de manera extraña. Un día se había ido a la montaña, porque ellos vivían en el campo, y cuando volvió, en la pierna del señor tenía la mordida de un animal bien grande. El esposo dice que nunca vio ese animal, y días después, por la infección, el señor murió. La señora ya vivía sola porque su hija había salido del campo, o sea, la propia mamá la mandó fuera de ahí, porque a veces los hombres o los militares pasaban por ahí y se las robaban a las mujeres, pero ella no quería irse porque le gustaba su pueblito. La cuestión es que ella, media dormilada, va al baño y como no encontró unos fósforos para prender una vela, se fue en la oscuridad y súper calladita. Cuando ella ya está en el baño, empieza a escuchar como que alguien habla. Aquí viene lo más feo, amigos. Y ya abre un poquito la puerta y ve la cabra que le regalaron, buscándola. Y no es que le hablaba con una voz finita, sino con una voz gruesa. Y ronca, amigos, algo así. Carmen, Carmen. Ella se queda helada y se da cuenta que ese animal caminaba en dos patas y la seguía llamando. Carmen. Ella cree que está soñando y cuando ve que la cabra empieza a alejarse como de la casa, sale rápido del baño y se va a acostar. Y cuando está dormida, según siente como ese animal llega y le empieza a hacer así en la cabeza, acariciarle el cabello. En ese momento ella se da cuenta que no fue un sueño y como estaba de espaldas se empieza a dar cuenta que ese animal se le empieza a parar, ya saben, su cosa, y la cabra le dice como hoy no será mañana, y el animal se fue. Ella espera a que salga un poco el sol y 4:45 el gallo empieza a cantar. En ese momento ya vamos con la segunda parte. La señora, viendo que ya amaneció y eso que no estaba claro, pero a lo que se levanta se da cuenta que el animal estaba en 4 patas, estaba actuando normal, como un animal, no como esa criatura que ella vio cuando fue al baño. Ella lo primero que hizo fue esperar a que amanezca e ir donde la señora que le regaló ese animal y devolvérselo, porque uno, amigos, para pelar un animal, o sea, para matarlo y cocinarlo es muchísimo trabajo, de verdad una sola persona no puede hacerlo, y más si era un animal como una cabra, que ella decía que era más grande de lo normal. Cuando va y donde esa señora, la señora dice que no, o sea que no, que fue un regalo y que no puede devolvérselo, pero lo dice de una forma extraña, no normal. Y la señora le platica lo que le pasó. En ese momento la señora ve como espantada para los lados y le dice que le va a contar algo. Que ella hace meses atrás vino una señora y también se la regaló. Y ella, como también estaba pasando por momentos como de poco dinero, escasos recursos, lo acepta para revenderlo. Pero se da cuenta que una de sus hijas empieza a tener como mucha conexión con ese animal, tanto que lo llevaba a dormir a su cuarto, o sea, de verdad. Y dice que una noche la señora, por alguna razón, dice que no podía dormir. Entonces ella se levanta y empieza a escuchar como ese animal gimiendo, algo así. Ella entra al cuarto de la hija y se da cuenta que ese animal, mientras la hija estaba dormida, ese animal la estaba montando, o sea, estaba encima de ella. Y esto es algo real, amigos. La señora se queda helada mirándolo y dice que ella tuvo una conversación con ese animal. Ese animal le dijo que si no quería que se la llevara a su hija, que tenía que entregarle otra mujer. Entonces la señora pensó en ella, porque tiempo atrás habían tenido un pequeño problema. Y la señora le dice, no entiendo. Ella le dice que el animal, recuerdan que se los conté en la primera parte, fue esa cabra, porque él no podía compartir a esa señora, a la abuelita de mi seguidor. La
estaba sola e indefensa y por eso es que lo mató a su esposo. Cuando ella se entera de esto, le dice que por qué le hizo eso. Ella le dice, lo siento. Esa fue su respuesta. Entonces yo les voy a decir algo a ustedes desde el fondo de mi corazoncito. Ella nunca más regresó a esa casa. Ella desde ese momento se fue a vivir con su hija donde la mandó a la ciudad y nunca más volvió. Y mi seguidor les dice esto: cuando una persona te regale algo, piénsalo 2 veces antes de recibirlo, porque tú no sabes si esa persona lo está haciendo con buena voluntad. Yo he escuchado casos donde literalmente las personas al momento de regalar comida te mandan cosas feas ahí, como brujería. Y pues nada, amigos, tengan mucho cuidado. Ustedes tal vez puedan tener un bonito corazón y querer mucho a las personas y dar un regalo, pero no saben cómo las personas pueden estarlos viendo a ustedes. Ok, amigos, yo no soy tanto de hablar de esos temas de la familia porque son graves en verdad, pero una de mis seguidoras vio este video, me lo mandó literal y me dijo: quiero que cuentes mi historia. Así que si tú eres una persona sensible como yo, por favor no veas este video. No todas las madres tienen ese instinto de quererte y hacerte bien, y la mamá de mi seguidora es el claro ejemplo. Cuando los papás de ella estaban súper enamorados, la tuvieron muy jovencita, literalmente. Ella tenía como 14 años y el papá como 16. Y su mamá siempre soñó con ser profesional o, ¿saben?, tener una carrera. Y pasando como 4 o 5 años, él en la construcción, su papá fallece. Y ella se queda sola, obviamente con su hijita. Ella le pide ayuda a su familia, pero su familia le cierra las puertas y ella empieza a transformarse en un monstruo. Ella literalmente le hacía creer que ella tenía un demonio por dentro y le puso demoledor. Su mamá todas las noches le contaba que el demonio que vive en ella, en mi seguidora, en su hija, estaba dormido y que si ella gritaba, hablaba, se ensuciaba o se movía, el demonio iba a despertar y ella comenzaría a podrirse. Así que ella empezó a ser una niña retraída y conforme iba creciendo, la leyenda crecía. Ahora ya no era un diablo, sino eran 2. Uno llamado Demoledor y otra llamado Vértice. Vértice era ese demonio que quería satisfacer cosas oscuras. Literal, amigos, lo que les voy a contar ahora es algo muy grave. Vértice necesitaba sentir dolor para quedarse dormido en ella. Entonces, ella le obligaba a su hijita de menos de 7 años que cogiera alfileres y se los metiera. O sea, si se picara, ya saben dónde. Y si ella sangraba, quería decir que el diablo estaba dormido. Pero si ella no sangraba, el diablo seguía ahí con ella. Entonces ella se picaba muy muy fuerte para sangrar. Y de tantas veces que se picaba, tenía carachas casi por todas sus partes íntimas. Y eso era muy difícil y ella decía que le dolía muchísimo para hacer pipí. Ella empezó a darse cuenta que en la escuelita las demás niñas no tenían esos demonios. Entonces ella, en su inocencia, les pregunta a sus compañeritas qué clase de demonios tienen ellas y que si ellas pueden orinar bien. Obviamente las niñas como que se alarman, le cuentan a la profesora y la profesora manda a llamar a su mamá. Dice que fue lo peor que pudo haber hecho la escuelita hacia la niña. Obviamente la madre niega todo al frente de las autoridades de la escuela y cuando llegan a casa, la madre tenía una tina grande con hielos adentro y agua y le dice: hoy vamos a castigar. Es un nombre raro, pero le decía Estacio a uno de sus demonios. La mamá agarra a la niña